Hoy en Amar Sanamente vamos a hablar sobre padres y madres emocionalmente inmaduros. Decidí hacer este video porque estoy leyendo uno de los libros de Lindsay Gibson, que es una psicoterapeuta y una escritora que habla sobre este tema. La parentalidad emocionalmente inmadura es aquella en donde los progenitores no son capaces de atender las necesidades afectivas de sus hijos ni de vincularse de forma segura, cercana y cálida debido a sus propias carencias emocionales en la infancia, lo cual obviamente les impide ser conscientes de lo que están sintiendo, de gestionarlo y sobre todo después en la relación parental, pues de transmitirlo de una manera saludable y funcional. Los progenitores emocionalmente inmaduros no son personas malas, al contrario, son personas heridas. Sin embargo, al no ser conscientes de esas heridas emocionales y relacionales, pues se vinculan de la misma manera con sus hijos, repiten estos patrones y no son conscientes del daño que generan en ellos. Las características principales de este tipo de padres o madres es que no generan un ambiente emocionalmente seguro, que no honran el mundo interno de sus hijos, que no logran abrirse emocionalmente ni intimar con ellos porque no saben cómo hacerlo, porque también les parece algo abrumador. También es cierto que son emocionalmente no disponibles. Puede que se desborden, que exploten, pero después no dan espacio a las emociones o a las necesidades afectivas de sus hijos. Son padres o madres que no toman la responsabilidad afectiva, sino todo lo contrario. A veces responsabilizan a sus hijos de la falta de estabilidad emocional o de los conflictos o de sus propios sentimientos. También son padres que no saben poner límites o respetar los límites personales de otras personas, en este caso de sus hijos. Son personas que la autora los define como self-absorbed. Esto quiere decir que están sobreensimismados, que están sobreabsorbidos, ¿no? O sea que, digámoslo así, que parten de sus necesidades más que de las necesidades de sus hijos, buscan esta validación y gratificación a través de ellos, en vez de ellos validar y gratificar a sus hijos, ¿no? Digámoslo así, que centran la relación en su propio bienestar o en su propia búsqueda de estabilidad. Y bueno, también son personas que normalmente fueron criadas por padres o madres emocionalmente inmaduras. Bueno, y ahora quiero describirte los 4 tipos de parentalidad emocionalmente inmadura que la autora propone o describe. El primero es la parentalidad emocionalmente desbordada. Ella habla que este tipo de padres o madres son personas que expresan sus emociones de una manera muy intensa, sin filtros, sin límites, que pasan de un estado emocional al otro, ¿no? Que de repente están súper enojados, después súper tristes, después como si nada, después súper alegres, después otra vez enojados, que sobrereaccionan, que cositas chiquitas son las que generan una gran explosión emocional, que obviamente generan un ambiente caótico, de descontrol, no predecible, inestable, lo cual genera mucha inseguridad en sus hijos. Y que también son padres o madres que tienden a necesitar que otros les regulen emocionalmente y que muchas veces le exigen directa o indirectamente a sus hijos que les calmen, que les estabilicen, les ponen una responsabilidad que por supuesto no es de ellos. Y bueno, esto en los hijos, en la adultez, pues este ambiente tan inestable, tan explosivo, cuando yo era chiquito, pues no sabía cuándo iba a volver a estallar la bomba, genera un estado de hipervigilancia y un constante estado de alerta, lo cual se puede reflejar, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, de depresión, en una preocupación excesiva, en una inseguridad constante, ¿no? Como en personas muy temerosas. También pueden generar por el otro lado como una forma de mecanismo de defensa, ser personas también muy explosivas, muy intensas, porque es una manera como de reaccionar, ¿no? Repito lo que vi y es una manera también de ponerme en un lugar seguro si yo soy el que ejerzo, ¿no? Como esa intensidad emocional, o por el contrario, se apagan porque las emociones representan y simbolizan y les recuerdan como esa inestabilidad y ese peligro. Entonces, las emociones, en vez de verlas como una manera en la que
voy pues comunicando, ¿no? Procesando lo que voy viviendo. Al contrario, son una fuente de preocupación, son una fuente de estrés y al apagarme, pues de cierta manera me protejo. Y obviamente esto se refleja pues en problemas consigo mismos, ¿no? A la hora de gestionar emociones en la vida adulta y también en sus relaciones interpersonales. El segundo tipo de padres o madres emocionalmente inmaduros son los padres o las madres exigentes. Son aquellos que basan la crianza de sus hijos y el vínculo con sus hijos en el éxito y en los logros, ¿no? Éxitos o logros a nivel académico, deportivo, social, etcétera, y que se muestran distantes o se muestran solamente cercanos, más bien, cuando sus hijos logran eso que les da orgullo o que les habían dicho que tenían que alcanzar, ¿no? El problema de esto es que envía el mensaje de que solamente son valiosos cuando traen orgullo o logros a la familia, que solo son vistos o reconocidos cuando hacen las cosas que se esperan de ellos, que además pues nunca es suficiente porque siempre hay otra cosa que lograr u otro éxito más allá que alcanzar. Y aunque parecen super papás de repente porque son como super porristas de sus hijos, todo el tiempo como empujándoles a hacer y a lograr y a tener, pues al final del día de fondo no hay esa cercanía, no hay esa calidez y hacen que sus hijos tengan un sentimiento de que su valor depende de lo que hacen y logran más que de quienes son. Bueno, este tipo de parentalidad exigente tiene la consecuencia que en la adultez los hijos son personas súper perfeccionistas, súper exigentes consigo mismas, que aunque logren muchas cosas no terminan de sentirse lo suficientemente buenas, valiosas, tienen muchas inseguridades, baja autoestima, tienen terror al fracaso, sufren mucho el síndrome del impostor, son personas que también se vuelven exigentes, muy exigentes con los demás, entonces eso obviamente pues les impide vincularse, ¿no? Porque el estándar siempre es altísimo. También son personas que sienten mucha ansiedad cuando no están haciendo algo, ¿no? Que tienen esta productividad tóxica, que de hecho tienes un video en mi canal sobre el tema y que tiene mucho que ver con esto. Son personas que no se sienten bien pausando, descansando, porque su valor como persona está en el hacer y ponen toda su energía en eso, ¿no? En estar logrando, haciendo, en mantenerse activos, más que en el ser. El tercer tipo es la parentalidad pasiva. La autora dice que estos padres, si bien tal vez no son agresivos, no hacen algo, más bien el problema es que no hacen nada, ¿no? Son padres que están físicamente presentes o madres, pero que no están emocionalmente presentes ni disponibles, que se muestran apáticos, que evaden, ¿no? Las necesidades afectivas de sus hijos. El mensaje que envían es de estás solo, de indefensión, de desprotección, de no cuentas conmigo, ¿no? Por ejemplo, son padres que si escuchan llorar a sus hijos no les preguntan por qué están llorando o por qué se sienten así, solo les dejan llorar. Son padres o madres que si se enteran que sufren bullying, pues no se involucran, no hacen nada al respecto para ayudarles, o son padres incluso que en muchas situaciones saben de algún tipo de abuso, ¿no? Y no hacen nada al respecto. Entonces, al final del día hay una presencia física, pero una desconexión emocional total. Y bueno, este tipo de parentalidad genera en los hijos, en la adultez, que sean personas que como no se les dio un lugar a sus necesidades afectivas, que como no se reconocieron sus emociones, pues que justo sean incapaces de hacerse cargo de sí mismos emocional y afectivamente, que no sepan ni siquiera reconocer lo que están sintiendo, lo que están necesitando, por supuesto que no sepan pedirlo, comunicarlo en sus relaciones interpersonales. Son personas que se muestran muy inseguras, muy pasivas y muy submisas en sus vínculos, si es que no trabajan obviamente pues esta experiencia en sus infancias. Son personas también que no saben pedir ayuda, son personas que tienden más como a dejarse llevar por las necesidades afectivas de los demás, porque pues es lo que aprendieron, ¿no? Si no se me escuchó, si no se me vio, si nadie estuvo conmigo, pues yo también me relaciono desde esa misma desconexión y desde esa misma desprotección.
Y el cuarto tipo de padres o madres emocionalmente inmaduros son los padres o las madres críticas. Son padres que desaprueban constantemente a sus hijos, que critican lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, sus gustos, sus intereses, que critican todo. Y entonces esta desaprobación constante envía el mensaje de no eres lo suficientemente bueno, hay algo malo en ti y no me vas a satisfacer nunca. Obviamente eso genera pues mucha frustración en los hijos, ¿no? Como el hecho de sentir que solo se ve lo malo o antes se ve lo malo antes que ver lo positivo. La consecuencia de haber tenido un padre o una madre crítica en la adultez pues es de haber generado mucha inseguridad, una sensación de que todo lo haces mal, de que eres incapaz, mucho miedo a equivocarte, también, ¿no? Como son personas que se vuelven autocríticas, que todo el tiempo están constantemente viendo sus errores o lo que hacen mal en vez de, ¿no? Como reconocer lo que se han hecho bien. Son personas que en lo relacional, en las relaciones interpersonales, se esconden y se aíslan para que no les critiquen, que no les desaprueben, tienen mucho miedo al rechazo. Y son personas que se vuelven muy complacientes y muy sumisas justo para evitar que les critiquen. Hacen todo lo que los demás quieren, ¿no? Se vuelven muy pasivas con tal de evitar volver a sufrir lo mismo que sufrieron en la infancia. Es importante mencionar que estos tipos de parentalidad emocionalmente inmadura no son ni un trastorno ni un diagnóstico. Es decir, ya las versiones más patológicas, ¿no? Como digámoslo, extremas de un estilo, sí pudieran verse reflejadas en un trastorno, ¿no? Como padres narcisistas, por ejemplo, o madres narcisistas, que ya lleven la falta de empatía a un nivel patológico. Más bien estamos hablando pues de estilos y patrones relacionales, de patrones transgeneracionales, ¿no? Que se repiten en la forma en la que nos vinculamos padres e hijos, ¿no? De formas desadaptativas y limitadas de relacionarnos y de entender nuestro mundo emocional y entender el del otro. Y bueno, algo que dice la autora que me parece sumamente importante es que el conocer el tipo de padre o madre emocionalmente inmadura que encaja con tu padre o tu madre, que también habla de que pueden haber mezclas entre ellos, que no hay como una tipología pura, por así decirlo, pues no se trata de etiquetar o juzgar a tus padres o de culparles, sino más bien de entenderles, incluso que puedas entender sus propias dificultades y cuando sanes poder ser más compasiva, compasivo hacia ellos. Pero también dice que es importante que pienses que no es un acto de traición, sino de entendimiento y sanación, que más bien lo que estás intentando entender es la dinámica, el por qué fueron como fueron, el por qué te criaron como te criaron y las consecuencias y los efectos que eso tuvo en ti como persona, ¿no? Que puedas entender de forma más compasiva hacia ti también, pues porque actúas como actúas, porque piensas como piensas, porque te sientes como te sientes, porque tienes las dificultades relacionales que tienes en el presente, ¿no? Entonces, nuevamente no es etiquetar, señalar, culpar, sino más bien entender las dinámicas que hemos ido transmitiendo y es una manera de ser compasivos los unos con los otros. Y bueno, las consecuencias en la relación con tus padres cuando tú ya eres adulto es que te sientes drenado energéticamente después de haber estado con ellos, que te arrepientes a veces de contarles cosas porque sientes que reaccionaron de una manera poco empática, ¿no? O por ejemplo, te arrepientes o te sientes culpable incluso aunque les des pues tiempo, dinero, cualquier tipo de apoyo. También sientes que no respetan tus límites, que sigues teniendo esta necesidad de complacerles o de que estén orgullosos de ti. Todos queremos que nuestros padres estén orgullosos, pero es algo como patológico, es algo como que te quite el sueño, ¿no? O sea, que siempre estás constantemente en lo que van a pensar de ti, ¿no? Porque como tu estrategia de pequeño fue hacerte cargo de ellos, hacerte cargo de que estuvieran bien, de satisfacerles, de cuidarles, de protegerles, ya que ellos eran los encargados de tu supervivencia, pues la estrategia emocional era, no los veo bien, hago algo, lo cual se ha convertido como en un patrón de comportamiento que te genera dificultades en la vida adulta,
porque es la manera de asegurar mi propia, ¿no? Como supervivencia. Entonces el mecanismo fue tú cuidarles para asegurarte de que estuvieran bien y entonces estar a salvo. Aunque eso pues obviamente requiriera pues ciertos sacrificios, ¿no? Que tus necesidades estuvieran puestas hacia ellos cuando el rol padre-hijo es totalmente el contrario. También puedes llegar a sentirte como sola o solo en su presencia, o sea, como verles, pero sentirte totalmente vacío emocionalmente o vacía emocionalmente, desconectada de ellos. Puedes también sentir como que no quieres verles, ¿no? Como sentirte ansioso cada vez que les ves o irritable, estresado antes de tener como alguna interacción. Y puedes sentir, ¿no? Que no tienes a veces como, o sea, esta ambivalencia, ¿no? De te quiero, te amo, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo siento frustración, siento enojo, siento resentimiento, siento tristeza, porque no fuiste quien necesité que fueras, porque no me impulsaste a poder ser yo en verdad, ¿no? Porque no supiste leerme o ayudarme a leerme cuando te necesité de niño. Entonces, estas pueden ser las consecuencias en el vínculo con tu padre o tu madre en la adultez. Y el primer consejo para sanar los efectos y las consecuencias de haber tenido un padre o una madre emocionalmente inmaduro es generar el desapego y el lograr recalibrar tu relación a partir de dejar de ser el hijo de, ¿no? Cortar como ese cordón umbilical emocional, dejar de sentir que eres una extensión de ellos que tiene que cubrir sus necesidades emocionales, a pasar a verte como un adulto que se relaciona con otro adulto, un adulto que ya es capaz de ver la dinámica, de entenderla y de elegir actuar y reaccionar diferente. Es ahí cuando podrás ser tú en esencia y en verdad y no seguir actuando desde estos mecanismos pues emocionalmente inmaduros y emocionalmente no seguros. Otro punto muy importante para sanar es transitar el duelo del padre o la madre que no tuviste, ¿no? Aceptar quién fue y quién no fue, aceptar lo que te dio y lo que no te supo dar, porque al transitar ese dolor, dejarte sentir ese dolor, dejar de fantasear o idealizarles o esperar a que cambien, te va a permitir aceptar realmente lo que pasó, el vínculo que sí se construyó, ¿no? Y que de esta forma dejes de relacionarte desde un lugar herido, tanto con tu propio padre o tu propia madre, pero también con los otros y contigo, ¿no? Que puedas sanar estos comportamientos que surgieron alrededor de esas carencias y de esos vacíos que no supieron atender tu padre o tu madre, ¿no? Que puedas construir conscientemente una forma de ser que te haga sentir tranquilo, tranquila, de autocuidado, que no repitas estos patrones para identificarte, ¿no? O para sentirte segura o seguro. Y también que no sigas buscándole en una pareja o en una dinámica de una pareja. Eso te lo va a permitir sentir el dolor de lo que no fue y por lo tanto aceptar lo que pasó y el cómo fueron las cosas. Otra manera de sanar los efectos de haber tenido un padre o una madre emocionalmente inmaduros es poner límites. De niño seguramente no sabías cómo hacerlo, incluso no hubieras podido hacerlo debido a la dinámica y debido a la reacción de tu padre o de tu madre. Sin embargo, en la adultez es importante hacerlo porque eso va a moldear la relación, va a poner un límite de hasta dónde pueden afectarte o de hasta dónde vas a permitir sus conductas y sus comportamientos, ¿no? Aquello que te hace daño. Y esto es una manera de cuidarte, pero también de cuidar ese niño o esa niña interior que en su momento no supo cómo hacerlo y que se sintió desprotegido y que se sintió indefenso. Es una manera de honrar sus emociones y sus necesidades en el presente. El cuarto consejo para sanar pues el efecto de una crianza emocionalmente inmadura es ir a terapia. Es una manera de honrar tu mundo interno, de por fin darle un espacio a tus emociones, de permitirte enojarte si lo necesitas, de permitir sacar tu tristeza, de permitir ponerle orden al caos de aquello que no entendiste, ¿no?
de poder ganar habilidades que tus padres no lograron enseñarte para manejar tus emociones, para expresarlas, para comunicarlas a otras personas. Es un espacio en el que vas a poder sanar tanto el sentimiento de que había algo malo en ti, esa incapacidad de responder a las emociones de los otros, ese poder relacionarte de una manera sana y saludable. Si quieres que te acompañe, puedo hacerlo desde un modelo integrativo y con enfoque en trauma informado. Y bueno, pues obviamente tienes los datos de contacto a través de mis redes sociales si así quieres hacerlo. Y por último, el último consejo es desarrollar la compasión y la autocompasión. En mi canal tienes dos videos que hablan sobre este tema, uno de ejercicios de autocompasión y otro que es una meditación que pueden ayudarte mucho a empezar a desarrollar esta capacidad que es el ser amable ante el dolor, ser amable ante el dolor de tus propios padres, el poder entender que no fue una falta de amor, sino que simplemente fueron sus propias carencias y el que no fueron conscientes de ellas, que no pudieron sanarlas, lo que les hizo pues actuar de esa manera contigo. Y al poder ser compasivo o compasiva con ellos, vas a poder dejar de resentirles, de odiarles, vas a poder perdonarles. Eso no siempre significa que tengas que reconstruir la relación. Perdonarles más bien energéticamente, que no sigas cargando con ese dolor hacia ellos y contra ellos. Y en el mejor de los casos, el poder volver a convivir y tener una relación saludable en la adultez, esa que tal vez ellos no supieron construir, que tú puedas de cierta manera hacerles la invitación, pero para eso primero tienes que trabajar en la compasión y también en la autocompasión, en el ser amable contigo mismo ante tu propio dolor por no haber tenido a los padres que deseaste, que esperabas y que merecías. Y de esta forma poder acompañarte en el proceso de sanar y de transformarte de una manera amable y no exigente y no autopunitiva. Entonces es un gran ejercicio el intentar desarrollar esta capacidad que todos podemos desarrollarla. Te dejo estos videos en mi canal para que puedas tener una introducción o una base para empezar a hacerlo. Y bueno, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido mucho este video. Si quieres saber más sobre este tema, échale un vistazo a los videos que hay en mi canal. Hay muchos videos relacionados. Está el de patrones familiares, está el de las 5 heridas que influyen en tus relaciones de pareja, está el de sanar a tu niño interior, está también el de trauma relacional, el de trauma complejo, los de compasión y justo, ¿no? Para que puedas pues seguir nutriéndote, desarrollando esta conciencia, esta reflexión, esta transformación para que puedas sanar aquellas heridas y relacionarte de una manera más sana y más segura contigo y con otros. Lindo día y nos vemos pronto.